Un segundito, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la reunión de la mesa de adicciones. Quiero dar las gracias acá al pastor Diego Celi que abrió las puertas de su casa para recibirnos y también por el trabajo que vienen realizando. Y es importante esto porque nos permite conocerte y conocer a cada una de las organizaciones. En esta previa que hicimos cuando empezamos a entrar y a conocernos y a preguntar también de las vidas de cada una de las personas que integran la mesa de adicciones, que viene llevando hace 2 años una gran tarea, una gran labor, ad honorem, reunirse, esto para nosotros como unidad de coordinación y también para comentarles, el subsecretario está, la verdad que les agradece porque hacen un gran esfuerzo por reunirse, pero más sobre todo trabajar en todo lo que tiene que ver con los consumos problemáticos y traer sus aportes, sus experiencias. Así que Diego, gracias nuevamente. Se van a ir sumando a la reunión más personas para participar, así que gracias. No, gracias a ustedes y bienvenidos. Sería lindo que se presente cada uno brevemente. Griselda. Bueno, buenos días. Mi nombre es Griselda González. Estoy representando a la ONG del doctor Gabriel Florestiani, Amor en Acción. Gracias por permitirme estar acá. Bueno, buenos días. Mi nombre es Maximiliano Volonté. Yo represento también a la ONG del doctor Gabriel Florestiani, Amor en Acción. Soy el coordinador de adicciones de la ONG, así que también es un placer. Les agradezco la invitación de poder participar de esta mesa con ustedes. Hola, soy Aníbal Horacio Fernández, vengo en representación del Consejo de Profesionales en Sociología y nada. Bueno, yo soy el pastor Diego Celi, soy el presidente del Programa Vida, que es la Red Nacional Evangélica para Prevención, Rehabilitación y Capacitación en Adicciones. Representamos a CIERA en el COPE, que es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de República Argentina. Y este lugar es un lugar donde uno de los programas de nuestra red cuando hicimos el censo, nos dio un número de 160 bases en todo el país y actualmente aquí es Programa Josué, es una de las bases del Programa Vida. Programa Josué es un programa centro de día y de grupos de contención de adictos acá en Capital Federal, que pertenece a la Iglesia Catedral de la Fe. Y nos dan un lugar en el 4º piso para tener nuestra oficina, que es la sede social, nuestra sede legal, está en Villa Crespo, es otro lugar. Así que bienvenidos a todos, un gusto estar con ustedes, a los que estamos presencialmente y a los que están vía Zoom. Diego, gracias, ahí Juan Pablo está haciendo su ok. Quiero avisarles que Ramiro de la ONG Centro de Vida no va a poder concurrir por un problema que tuvo la organización que representa, nos acaba de avisar que falleció alguien que la integra, así que les mandamos desde acá nuestros cariños y nuestras condolencias, también nuestro apoyo, también lo mismo para José Rivero, que viene integrando la mesa, nos acaba de avisar que falleció un familiar, lo cual también nuestros cariños, nuestro apoyo, y bueno, quedamos a disposición de ellos para lo que necesiten. Hoy vamos a trabajar en algo que veníamos desarrollando, que era la definición de prevención. Teníamos a la doctora Ana Clara, pero bueno, una cuestión de problemas tecnológicos, me acaba de avisar que no se puede conectar, lo cual desde la mesa de adicciones vamos a avanzar en trabajar en la definición de lo que tiene que ver con la prevención. Hubo algunos conceptos que estuvimos trabajando, se propuso trabajar sobre el documento de AIME, quien representa a AIME, Betty Clavería, que también se disculpa por otras cuestiones, no puede participar. Así que Eduardo Laborato también ha dicho que no podía venir, nos acaba de decir, pero por razones de trabajo, está fuera de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, comenzamos a trabajar sobre prevención, la definición del concepto. Yo les compartí a ustedes vía email todo lo que tiene que ver con
esta definición que ustedes propusieron. Juan Pablo, ¿se escucha? Sí, se escucha bien, un poquito más fuerte, si puede ser, pero se escucha. Ahí se escucha. No, déjalo acá. Ahí, No, ahí no se escucha. la mano. Gracias. Bueno, los otros días se había hablado también del tema de definir un poco conforme cada uno que era prevención y que era espiritualidad también se había hablado. Que eran términos que por ahí se usan mucho, pero bueno, como el Quijote, a veces de lo que más se habla de lo que menos se conoce en profundidad, ¿no? Y acá estamos tratando una problemática de una problemática de consumo de drogas, consumos problemáticos de drogas, y algo que también se lo define como enfermedad, que son las adicciones, y es una enfermedad insidiosa, altamente insidiosa. Si nosotros nos fijamos qué significa la palabra insidioso, es algo que aparentemente es bueno, seductor, entrador, y es altamente peligroso. De esa problemática estamos hablando, donde hay muchísimas herramientas que se implementan. Entonces, un poco los otros días, cuando plantearon, no me acuerdo si era para tratar la temática en función del estudio yo planteé que mejor la agenda la marquemos en el grupo de trabajo, porque si una organización viene y dice, bueno, analicemos estos puntos que ponemos nosotros, de alguna manera se está marcando una agenda que fue elaborada fuera de la mesa de adicciones. Entonces yo lo que había propuesto los otros días, y que después en la reunión que estuvo Laborato también que lo plantearon, que surja en la temática a tratar, porque si no vamos a tener que, el que llega primero es el que coloniza también, ¿no? O sea, perder tiempo analizando qué propuestas trajo cada uno, cuando en realidad el espíritu es que surja de acá la propuesta, ¿sí? Con el sesgo que le da esta dinámica del Consejo de Planificación Estratégica con la mirada al 2035, con gente que venimos trabajando desde el 2018 en esta mesa de adicciones. ¿Sí? Ese es un punto importante para que no se vicie el tema, porque acá estas palabras, es decir, qué es prevención, qué es espiritualidad. Estamos en una sociedad donde el sesgo académico es muy importante, especialmente a partir del iluminismo, de las universidades, del método científico de la física clásica, bueno, todo eso que hoy está tan en revisión a partir de la física cuántica, la teoría general de las cuerdas, que sumaron a lo de la ley, a la relatividad, lecturas distintas, culturalmente distintas, a través de lo globalizado. Pero en Argentina se trabajó mucho con esto de lo académico, primero diciendo que no había estadísticas, cuando en realidad es cierto. Cuando yo empecé a trabajar tema de adicciones fue en la década de 70 en la Universidad de Buenos Aires, y no había mucha estadística formal, pero sí había información. Si nosotros nos limitábamos a lo académico, casi no podíamos hablar porque teníamos que conseguir información dada por o recurrir a los centros de. Y acá había una mentira generalizada, que era que Argentina era un país de tránsito, no era un país de consumo. Esa mentira de los 70, de los 60, siguió siendo mentira en los 80, siguió siendo mentira en los 90, y entrado los 2000, cuando la cocaína chorreaba por la calle, cuando había empezado la venta del Paco, cambiaron la mentira. Ya no dijeron más que era país de tránsito. Empezaron a decir que el Paco era pasta base de cocaína. Y el Paco no era pasta base de cocaína. El Paco era lo que había en los cachos y que se lo mezclaba con tubo fluorescente, con lo que viniera a mano. Ni siquiera se la podía definir, como decía en el Congreso de la Nación el presidente de la comisión, Silvestre Beni,
y la que era fiscal en esa época, una mujer muy capaz que nunca me acuerdo el apellido, un apellido vasco, que es Nurgarro, bueno, que se plantearon estos temas concretamente, así como la adicción a Internet, se había empezado a plantear en el 2011. O sea, este tipo de fenómenos, no me quiero extender mucho, pero quiero dejarlo porque es parte de la agenda, la mentira conveniente, las mentiras más convenientes, y se planteaba el Paco como barato, cuando en realidad no era barato, porque era una dosis atrás de la otra, era salir corriendo a vender la cacerola de la tía, pero al final del día era lo mismo que consumir alguna de las otras drogas. ¿Sí? Y fundamentalmente ocultaba la producción de cocaína acá. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocíamos que era la chatarra esa, la basura que aparece en las cacerolas, teníamos que reconocer que había cocinas. Y a principios de los 2000 ya había cocinas. En Luján, en General Rodríguez, cocina de 500 kilos, de 900 kilos, y después fueron creciendo, y después explotaron, como saben todos, hasta se mataron a tiros en alguna de las barriadas, enfrentándose distintos grupos por el negocio que es. Entonces, si nosotros decimos que esta es una enfermedad insidiosa, o yo por lo menos hablo, y por ahí estoy hablando, acá quiero hacer una aclaración, yo vengo en representación del Consejo de Profesionales en Sociología, pero vengo en representación, mantengo la línea del Consejo, pero hay muchos conceptos que los voy vertiendo a título personal, ¿sí? En la charla. El comienzo del consumo de drogas fuerte también es insidioso, como lo fue en el mundo cuando Napoleón decía, dejen dormir tranquilo al gigante. Y en realidad no era una metáfora poética de Napoleón, era avisar que había que seguir metiendo opio en China. Ya Inglaterra tenía las plantaciones en India. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de este tema, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de intereses económicos gruesos. Estamos hablando de intereses políticos de control social. Entonces, que alguien me esté exigiendo, desde el punto de vista academicista, determinadas pautas, cuando todos sabíamos que Buenos Aires, que la Argentina era país ya de consumo, y que dijeran, no, es país de tránsito, hasta hace nada de tiempo, tiene que ver con la insidiosidad y con la manipulación de la problemática. Así que yo creo que es fundamental que si nos encontramos para hablar en serio, porque si no la mesa pierde sentido. Si van a marcar la agenda del academicismo, no, podemos hablar del academicismo que es fundamental. Es fundamental. Acá nos movemos con estadísticas y con datos concretos, pero cuando el academicismo se pone por arriba y frena la realidad, hay que preguntarle a la madre del Paco. Hay que preguntarle a la gente de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos, de sexoadictos, de todos, de jugadores compulsivos, que es lo que está viendo, qué golpe le están dando a la sociedad con lo de adicciones. Porque hoy nosotros nos estamos ocupando del consumo problemático, pero nos estamos ocupando codo a codo con lo que son el comportamiento adictivo. Y esto no es una problemática solamente psíquica, física, sino que además es espiritual, que no aparece en cualquier momento de la historia de la humanidad, este consumo en Occidente blanco, aparece en un momento dado que tiene que ver con el vaciamiento de la espiritualidad, y es social. Hay una instancia social. Hoy hay una epidemia, así que no podemos seguir esperando por ahí que se determine una lectura X para poder decir, ¿qué hacemos? Esto tiene rango de pandemia. Esto lo digo a título de personal. Lo he charlado con la gente del Consejo de Profesionales, hay muchos que están de acuerdo, pero yo no puedo decir, el Consejo de Profesionales de Sociología dice que esto tiene rango de pandemia. Lo digo yo, licenciado Aníbal Horacio Fernández, sociólogo, con posgrados en mediación, docente de la UBA, fui docente de El Salvador y de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Sí, ese es el respaldo que tengo. Ahora, si tengo que traer una estadística de la OPS o de la Organización Mundial de la Salud, que hasta hace nada decían que algunas cosas eran perversiones, y hoy son otras, y la lista de medicamentos en el DSM-2, al DSM-3, al DSM-4, al DSM-5, uno dice, oiga, como decía un profesor que tenía, ¿lo qué? ¿No? Entonces, digamos, espabilados,
definamos lo que tengamos que definir, no quedemos encapsulados en una definición, porque puede haber más de una perspectiva de definición, pero elaborémoslo desde la mesa. Y si somos dos, y bueno, no hay posibilidad de definición. Tiene que haber una participación de dos o más de dos para que el sentido esté presente, ¿no? Sandra, a mí, yo lo que quisiera agregar y que cada uno pudiera estar opinando es que todo esto vaya a lo práctico, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros percibimos en nuestro país, como bien dice Aníbal, es una epidemia, pero a nivel mundial es una pandemia, porque ya se ha institucionalizado en todo el mundo. Y hay como una ideología o un ideario colectivo en la mente de la gente que, bueno, sos libre de drogarte. Sí, sos libre de drogarte, pero también hay un derecho humano a la vida y a la vida de los familiares antes que el derecho a drogarse. Entonces, tener cuidado con los aspectos que tratamos para trabajar realmente en el territorio, en el terreno con la gente, porque los pibes se nos están muriendo. Esa es la clave. Entonces, si nosotros tenemos que trabajar en el COPE, trabajar en cuanto a algo práctico, concreto, para hacer una recomendación al Poder Ejecutivo de Cava o para hacer una ley coadyuvando a cosas que quizás todavía no se están haciendo y ya están en la ley, pero realmente bajar a la población, porque si no perdemos tiempo, quizás como dice Aníbal, y la gente, tenemos dos problemas, los chicos que se mueren y las familias de los adictos, porque las familias de los adictos están desesperados. Hay muchas asociaciones, ¿no? Madres del Ser, Madres Territoriales, UNIFE, UNIFE Línea Fundadora, una cantidad, ¿no? Papis por la Esperanza, que están desesperadas por la problemática de todo el país. Nosotros estamos abocados a Capital Federal, obviamente, pero un poco las provincias miran lo que pasa en Capital. Entonces, en la medida que nosotros hagamos una tarea útil en Capital, es bueno para después pasarlo al resto del país. No sé si la dama después... Bueno, yo me presento, soy Maximiliano, yo soy un adicto en recuperación, yo tengo un poco más de 4 años de rehabilitación. La verdad que yo los estaba escuchando y humildemente, si ustedes me permiten, yo voy a dar mi parecer o más que nada mi experiencia. Mi experiencia en respecto a todo lo que ustedes están hablando eh, es que esto es, para mí es una enfermedad. O sea, yo aprendí que es una enfermedad, de hecho la traté y gracias a haberla tratado pude salir adelante. Yo no concebía la vida sin consumo. Esto empezó cuando yo era muy chico, pero no empezó porque yo lo elegí, porque no tenía en ese momento capaz la potestad o estaba cognitivamente bien como para poder elegir, sino que el problema de base venía de lo que vendría a ser la parte central de mi familia. Entonces yo busqué y me quise aferrar a algo para que me sacara de ahí. Esa es la realidad mía, de no sentir. El adicto lo que no quiere es sentir. El adicto lo que no quiere es pensar en lo que le está pasando, lo que quiere es evadir. Por lo menos es lo que a mí me pasaba. Y en compartir con muchos otros adictos en lo que fue mi etapa de recuperación y rehabilitación, en la cual yo sigo y esto va a seguir de por vida, me doy cuenta que las historias son muy similares. La verdad que esto es una enfermedad lenta y progresiva, que se va metiendo en las entrañas de nuestra vida y que es totalmente destructiva, autodestructiva y por añadidura destruye todo lo demás. Es como un agujero negro que chupa todo, destruye a toda nuestra familia, pero el adicto no se da cuenta. Es más, la enfermedad toma tal posición de él que se enoja con el que lo quiere ayudar, porque está tomado por las garras del enemigo. Así lo digo. El enemigo toma posición, que se alianza con la enfermedad, y ya uno deja de ser uno, para pasar a ser un soldado, un esclavo del enemigo. Por lo menos yo, porque soy creyente, creo en Dios, la verdad que también creo que es parte también de, como partía acá el compañero, de la parte espiritual se puede afrontar mucho y encarar mucho este tema, porque el adicto está totalmente derrumbado emocional y mentalmente. Es una persona frágil, es una persona insegura, una persona que realmente no quiere tratar de pertenecer a algo, porque le han pasado un montón, le han sucedido un montón de cosas en la vida que lo llevaban a eso.
Después están lo que supuestamente dicen ser consumidores sociales, pero son todos autoengaños, porque no dejan de ser consumidores. Ahí compartió el compañero también lo de la enfermedad del juego. Hay un montón de adicciones. Está la ludopatía, está la compulsión de la adicción de las compras, la adicción de hoy en día que está en internet. Hay un montón, la adicción a la pornografía, hay un montón de cosas. El adicto puntualmente consume sustancias, como era mi caso. No sé si el que más se autodestruye, porque todo con fin de esta enfermedad es destructiva, sino el que realmente se aferró a algo para poder tratar de subsistir, de sobrevivir y no sentir. Bueno, lo que sin afán de extenderme me gustaría compartir es cuando yo logré entender que mi vida estaba empezando a ser ingobernable, yo no iba para ningún lado, que ya había perdido todo, fue ahí donde yo lo marco de este lado, de que Dios me eligió, donde Dios me dijo, vení, vos te voy a sacar de ahí. Y me puso en un lugar donde yo empecé a escuchar, en donde empecé a sentir, me dolió, me quería escapar, me quería ir, no quería saber nada. Todos estos temas que ustedes estaban bien hablando, yo los escuchaba y me ponía en el lugar del adicto, ¿viste? Y decía, yo escucho esto y me voy corriendo. O sea, no porque ustedes estén haciendo algo mal, sino porque el adicto no empatiza con la escuela, no empatiza con un médico, no empatiza con alguien que vivió eso, empatiza con alguien que viene de ahí, de ese lugar. Entonces ahí el mensaje le llega. Si no, no le llega. O sea, es muy difícil que le llegue. Otra de las patas que a mí me ayudó mucho, como le dije antes, fue el aferrarme mucho a Dios. La verdad que a mí el aferrarme mucho a Cristo, mucho a Dios, el ser, en concurrir a la iglesia, el tener una creencia fehaciente de un Dios viviente, nada, me ayudó en un montón de situaciones donde mis fuerzas no daban. Entonces yo ahí donde le pedí a Dios, por favor, que me ayude a seguir adelante a pesar de que mi mente me decía todo lo contrario. Lavaba rodilla al piso y en esos momentos difíciles Dios fue donde me sacó. Yo estoy hablando todo esto y por momentos siento como un escalofrío, ¿viste? Por todas las cosas por las que estuve pasando. No solamente en lo que fue mi recuperación, que estoy agradecidísimo, sino también en lo que fue mi pasado. Mi pasado en el cual yo no tenía potestad de poder decidir nada correctamente, porque no era yo. Bueno, la verdad que gracias a un poder superior, a Dios, porque cada uno consiga, ¿viste? Porque a veces el adicto también es muy gnóstico de poder creer. Él no quiere creer. O sea, vos le querés, si alguien le quiere imponer algo, una religión o lo que sea, no lo va a querer. O sea, puntualmente yo porque vengo de un lugar donde yo he llorado consumiendo, pidiéndole a Dios, por favor, parar. Dios, no quiero más. Y seguía consumiendo. Por favor, le pedía. Por favor, lloraba y lloraba y lloraba y no podía parar. Por eso lo puedo decir de este lado. Acércatelo más. Por eso lo puedo decir de este lado. Lo puedo decir del lado de la enfermedad, digamos, en carne propia. La verdad que hay muchos lugares donde uno puede pedir ayuda, pero hay muchos adictos que no saben que hay otra forma de vivir. Porque actualmente yo, por ejemplo, a mí me pasaba que no concebía la vida sin estar. Yo tengo más de 35 años de consumo, en el cual cuando yo empecé mi recuperación, yo decía, pero nunca más voy a poder tomarme una cerveza, o sea, nunca más voy a poder consumir sustancia blanca o lo que sea socialmente, y me autoengañaba como diciendo, lo voy a poder controlar, ¿entendés? Y no es así, no tenés control de nada, porque estás totalmente dominado por la garra del enemigo, o por la garra de la enfermedad, como lo quieras describir. Yo les puedo decir también que una vez que empezó todo este camino, que empezó a transcurrir, al principio me costó, porque todos mis registros de vida eran todos del pasado. Yo vengo arrastrando un montón de tiempo de consumo, de vida, de gente también, de gente que, por ejemplo, nada, yo pensaba que era amigo, yo los consideraba amigos, yo pensaba que yo era amigo también,
porque yo también era uno, no soy víctima acá, yo también pensaba, yo también era uno de los que arrastraba, o sea, pero bueno, totalmente la cabeza la tenía transgiversada, o sea, mis pensamientos no eran claros. También pensaba que los que trabajaban, los que hacían este tipo de reuniones como hacen ustedes, lo voy a decir hablando mal y pronto, eran giles, ¿me entendés? Porque mi cabeza eran giles, porque mi cabeza no entendía que ustedes eran personas que querían ayudar, ustedes eran personas que venían a estorbar lo que yo quiero hacer, porque en realidad lo que yo no, lo que mi enfermedad quiere hacer conmigo, ¿entiendes? Eso es lo que es. A veces el adicto prejuzga mucho, es muy de prejuzgar, porque no quiere asumir su verdadero ser, lo que le está pasando. Entonces, ¿qué hace? La primera arma, ¿cuál es? Atacar. Entonces ataca. Y con la excusa de atacar, automáticamente se llama, me voy a hacer lo que quiero. Eso es parte de lo que yo les puedo compartir. Me puedo extender muchísimo más porque realmente lo viví de adentro. Yo estuve en el infierno y gloria a Dios que pude tener la oportunidad de poder salir y hoy poder compartir esta palabra con ustedes, con la gente que nos está escuchando. Para mí es una bendición poder hacer esto, poder llegar este mensaje al adicto que todavía sufre, las familias que todavía sufren, porque es un mensaje de que se puede, que sí se puede, que no estás encadenado a eso. Que las garras del enemigo se cortan, se rompen, todo yugo se destruye. ¿Por qué? Porque hay un Dios verdadero que está esperando que le demos la oportunidad de poder hacer que Él nos ayude. Y si no lo quieren concebir como un Dios, que lo conciban como el poder superior, como ellos cada uno conciban. Porque lo más importante acá es que el adicto salga de ese lugar. Lo más importante es la vida de la persona. El adicto no elige drogarse, no puede no hacerlo, porque ya entró. Eso es más o menos lo que tengo para decirles. Cualquier otra cosa que quieran, no sé si preguntarme o algo, del Sí. lugar que yo vengo, estoy totalmente abierto a lo que ¿Tu sea. nombre? Mi nombre es Maximiliano. Maximiliano, dos cosas, ¿no? La primera, una pregunta. ¿Dónde te restauraste vos? ¿Qué institución? Eh, yo primeramente empecé a querer salir adelante yendo a la iglesia. Iba a la iglesia, me aferré tanto a Dios, cómo me ¿Qué ayudó. iglesia ibas? O sea, A la, ¿qué a la congregación, qué iglesia fe tenías? que la conduce Bernardo Mateas, Presencia de Dios se llama, a esa iglesia yo. A veces voy, no voy a mentir, pero a veces cuando uno se empieza a correr, como automáticamente dice, te necesito, tengo que volver. A mí me pasa. Yo empecé a ir, pero me faltaban herramientas que no tenía, porque la iglesia te ayuda muchísimo, te ayuda a conocer que hay otro camino, te ayuda a revisarte, te ayuda mucho a mí. Yo no quiero ponerlo esto de un lado religioso, que no se malinterprete. Yo estoy hablando de mi experiencia personal. A mí me ayudó muchísimo a poder frenar esa locura que tenía en la cabeza y a poder saber y sentir que estaba mal lo que estaba pensando, que pensaba mal, y a poder de alguna manera tener misericordia de mí mismo, aunque sea, para poder tener misericordia de los demás. Bueno, pero bueno, lamentablemente me corrí, empecé de vuelta a involucrarme con personas que en la jerga se dice del palo, con personas que estaban en consumo activo, porque en su totalidad no había encontrado el camino para la recuperación, pero sí lo había empezado. Eso es importante. Y bueno, y recaí, estuve como 2 años más en recaída, llegué al borde de la muerte, estuve en hospitales, estuve en cárcel, estuve también durmiendo en la calle. Yo tenía mi departamento, tenía mi trabajo, perdí toda mi familia, mis hijos, todo, no me quedó nada. Y un día, después de un montón de tiempo, una persona agarró y me dijo, ¿por qué no te internás? ¿Internarme a dónde? Le digo, yo me estás cargando. ¿Está loco? ¿Cómo voy a internar? Yo estoy re bien. Yo me pensaba que estaba re bien. ¿Me entendés? Por eso te digo que el adicto no ve cómo está. Es imposible que lo vea, porque no sabe ni lo que está haciendo. Compartamos, porque por ahí está bueno esto, que la verdad que es la primera vez que tenemos el testimonio en carne viva. Esto es interesante,
hoy Maximiliano cumple otro rol dentro de su vida también, ¿no? Pero esto nos hacía falta, me parece. Aunque todas y todos quienes integran esta mesa tienen experiencia in situ en el trabajo, pero digo, hoy Mariano nos comenta, y esto está bueno porque nos pones en autos, como decía acá Aníbal, nosotros desde el Consejo hacemos planes estratégicos al 2035, pero también hacemos proyectos de ley y recomendaciones al Ejecutivo. Entonces, hemos tenido varias invitadas para trabajar estas cuestiones. Digo, pero hoy, la verdad que es interesante lo que nos ha aportado la organización del doctor Gabriel Flores también, porque nos permite, vos que lo pasaste y hoy estás en otro lugar, aportarnos a esta mesa de un gran insumo, aportarnos la vivencia, pero también las necesidades. Vos hablabas, faltan herramientas, lo cual estamos trabajando en esta mesa de adicciones. Aníbal. Quiero agregar algo. Las herramientas a mí me las brindó el programa DNA, Narcóticos Anónimos. Acá yo trajo el libro que es el de Narcóticos Anónimos, que a mí me ayudó muchísimo. El programa DNA, que es libre, que es gratuito, que no es un programa religioso, porque ellos lo definen así, porque, como le dije antes, el adicto se puede cerrar mucho a la religión. Porque yo me acuerdo que pasaba, o sea, yo no quiero ofender a nadie, pero le tengo que ser totalmente honesto, si no, no funciona esto. Yo cuando pasaba por las iglesias evangélicas y pasaba por yo decía, mirá cómo están robando, o sea, no le voy a mentir, estaba con el preconcepto y con el prejuicio de las iglesias que salen en los noticieros, en la tele, las brasileras, o sea, yo tenía eso adentro, hasta que lo conocí. Cuando yo conocí a Cristo a través de la iglesia, me di cuenta que no era así. Me di cuenta que hay mucha gente dispuesta a ayudarme. Y ahí es donde me entró la primer ficha de recuperación. Y gracias a ello, cuando yo empecé con el programa de ENEA, me pude apoyar muchísimo en Dios. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, yo no voy en contra de nadie, porque acá, como le dije antes, lo importante es ayudar al adicto. Creo que por eso estamos en esta mesa, de la manera que fuese, para que pueda salir y pueda recobrar su vida. Nada, también de alguna manera transmitir este mensaje, porque como dijiste vos, yo estoy de este lado, ¿entendés? Y estuve ahí, y lo más importante es que el adicto sepa que se puede salir, que hay muchas maneras de poder salir, pero la manera más fundamental está en el amor. Está en el amor, que se deje amar, porque el adicto no se deja amar. El adicto rechaza el amor, porque lo tiene como, a ver, porque él no se quiere, si él se lastima. O sea, yo nunca lo experimento. Y lo que me experimentó fue totalmente lo contrario. Entonces fue en busca de algo que lo aferre, entre comillas, a algo, a la vida. ¿Entendés? Yo me aferré a la droga para no sentir todo lo... Exactamente. Yo me aferré a la droga para no sentir todo lo malo que estaba pasando en mi casa. Yo no quería estar en mi casa. Entonces me escapé, me aferré a la droga, como si fuese parte de mi familia. Y ahora, Maximiliano, que ya pasaste esto, que no estás en recuperación continua, uno, digo, porque hay otros tipos también de enfermedades y una está continuamente. ¿Cómo crees vos que podés aportar desde tu lugar? Hoy vos estás coordinando, ¿no? Y trabajás con adictos para que se recuperen y adictas. ¿Qué aporte podrías vos, como coordinador, teniendo este rol, aportarnos a esta mesa de adicciones? Digo, hablando de políticas públicas, que es lo que trabajamos dentro del Consejo de Planeamiento. Políticas públicas, programas, direcciones de asistencia, prevención. Nosotros la verdad que desde esta mesa se nombra mucho el tema de prevención, porque también hay que trabajarla, porque es algo que todavía digo, el gobierno de la ciudad tiene mucha asistencia, concientización, sensibilización, todo lo que tiene que trabajar en prevención. Pero digo, en el tema de prevención puntualmente, ¿qué podrías vos decirnos con qué podríamos, a ver, armar algo, o que ves que el gobierno de la ciudad no esté trabajándolo, o por ahí potenciarlo, o por ahí se hace en alguna zona de la ciudad de Buenos Aires y no se hace en otra? Digo, ¿cuál sería tu sugerencia? Bueno, qué pregunta, ¿no?
Qué pregunta. La verdad que lo primero que le puedo decir a todo lo que usted me dijo es que se le brinde al adicto algo que se sienta escuchado. Porque el adicto siente que si entra en un lugar va a ser juzgado, porque él ya tiene un prejuicio. Entonces, de alguna manera, acompañarlo eso. Cuando el adicto tiene, cuando hay algo que viene de parte, digamos, de lo que es el Estado, el adicto lo siente como que se va a exponer a algo. ¿Se entiende lo que voy? O sea, porque imagínate vos que la adicción siempre va de la mano también con un montón de actitudes que no son muy legalistas, ¿se entiende? Entonces, como que si se mete el Estado o algo, él lo siente como que me van a invadir, me van a sacar lo poco que tengo, que es todo mentira. Entonces, el ser escuchado y que sea un lugar libre, donde no haya, digamos, como que todo lo que, por ejemplo, si nosotros tenemos una reunión, como hacen NNA, esas reuniones es exclusivamente, si lo que se habla ahí queda ahí, no se anota en ningún lado, lo que se comparte no se anota, entonces es como que se siente más libre. Aparte está con pares. Ahora, si usted me dice de institucionalmente, creo que hay, a ver, yo no sé cuáles son las políticas del Estado con respecto a esto. Sé que está el Cenareso, sé que hay un montón de lugares donde el adicto puede concurrir, pero ¿cómo salir a buscarlo, no? Es la pregunta. Creo que la profundidad es donde, valga la redundancia, viene de lo que comuniqué antes. La profundidad viene de la familia. O sea, hay un montón de familias disfuncionales, hay un montón de personas que realmente no tuvieron la oportunidad de elegir, no la tuvieron, porque si no, hay un montón de familias donde ya el chico nace y tiene, a ver, yo no quiero que suene mal esto, pero el chico nace ya tiene un hermano que murió o lo mataron, el otro que está preso, al padre lo mataron o está preso, o hay violencia en la casa, o está abandonado. Hay un montón, todo ese tipo de cosas son vacíos que se les generan a la persona adentro, que en algún momento lo tiene que llenar. Y no, a ver, no solamente tiene que ser, como le dije antes, con drogas, puede ser también llenado con otro tipo de adicciones. Eh, Está el adicto, o sea, el que come mucho también es una adicción. El que juega también es una adicción. Hay personas. Exactamente, las compras compulsivas, el buscar padres sustitutos, por ejemplo. Sí. El marco de esta mesa, Sí. que acá lo que estamos tratando de elaborar son una política pública. Una recomendación al Ejecutivo sería trabajar, aportarle a un programa del gobierno de la ciudad que por ahí no lo tiene, o lo tiene, y por ahí hay que ponderarlo, ver a dónde puede llegar. Digo, vos, no quiero, a ver, no quiero especificar en Maximiliano, digo, por ahí invito a quienes estamos en la mesa. Sí, dale. Hay entidades de la mesa que hace 40 años que están trabajando rehabilitando adictos. Hay confesionales como hay seculares. Hay gente que es en base a fe, hay psicólogos, psiquiatras, operadores en adicciones de la Cedronar, operadores en adicciones de las distintas instituciones, psicólogos sociales. Cada uno tiene su forma de trabajo. El tema de la adicción, más que una enfermedad, es un tema biopsicosocial espiritual, porque abarca el cuerpo, el alma, el espíritu y la sociedad. Hay bases que es la familia, hay problemas personales, hay tendencias, ¿no? Decenas de casos como el tuyo, decenas de miles de casos en 40 años. Gente con el alcohol, gente con las drogas de diseño, las drogas comunes, marihuana, cocaína, heroína, ácidos, bueno, compras, pornografía, ponele el nombre que quieras, como vos bien me decís, donde hay toda una experiencia de trabajo con resultados. Ahora, ¿qué pasa? Esto te quería compartir yo, pero a título personal. Desde el punto de vista de la fe cristiana, hay una buena noticia. Cristo te hace libre de una vez y para siempre. Hay recaídas, pero vos no sos un adicto en recuperación. Vos sos un ex-adicto. Sos una persona ya que dejaste la adicción, ya superaste 4 años, cuando se estima generalmente 2 años limpio. Sos una nueva persona. Dios te hace nueva criatura, Maximiliano. Bienvenido al equipo. Ahora, ¿qué tal, Gabriel?
Dios te bendiga. Doctor Floresiani, te recibo. Bienvenida. Y te queríamos compartir esto de que una cosa es el trato con el adicto, rehabilitándolo y haciendo prevención, como decía Sandra. Pero después tenemos que salir de eso y entrar en el trabajo de las entidades para hacer leyes, para trabajar desde otro punto de vista hacia la sociedad. ¿Hacia dónde? Hacia el gobierno, hacia la familia, hacia la sociedad, donde todos coadyuvamos, cada uno dando el aporte. Obviamente en la rehabilitación, pero el centro de ahora era la prevención. Entonces cada uno dice, bueno, nosotros consideramos que la prevención es tal cosa. Muy bien, una definición, que es lo que íbamos a hablar hoy. Otra, ¿qué podríamos hacer para prevención? Campañas masivas en los medios de comunicación, docencia en las escuelas, abordaje en las universidades, en los sindicatos, en el trabajo, ¿no? Una cantidad de cosas. Es salir del trabajo cotidiano de territorio con la persona, como haces vos, como hacemos nosotros, nuestras entidades, y ya ir a un aporte a la sociedad desde otra perspectiva, donde ya salís y mirás desde otra perspectiva. O sea, no dejás el trabajo en el territorio con el adicto, pero sí trabajás hacia la sociedad para lograr que a través de la prevención no entre la cantidad de gente a la adicción. Porque la rehabilitación es reducir la demanda, pero también reducimos la demanda no solamente rehabilitando adictos, sino haciendo prevención. Reducir la oferta es el organismo del Estado, la policía, los servicios de información y demás. No es nuestra incumbencia. Pero ¿qué nos reunimos acá para decir, bueno, muchachos, sabemos la temática, sabemos cómo salir, sabemos cómo prevenir? Bueno, pongámonos de acuerdo y elevémoslo a los efectores funcionarios de gobierno que tienen la autoridad del poder para cambiar a través de las políticas de Estado, que es lo que tratamos un poquito que nos decía Sandra, ¿no? Llegar a que lo que nosotros sabemos, bueno, lo sepa la comunidad. Sabés que mientras estabas hablando, ahí entendí el concepto de la pregunta que me hizo ella y entendí lo que me dijo. O sea, no lo lograba conceptualizar. Y una de las cosas que se podría hacer, mientras él me hablaba, decía, empezar a dar charlas en las empresas, en las escuelas, en lugares, digamos, que serían de público, de ministerios públicos, porque hay un montón de adictos por todos lados. O sea, hay un montón, está lleno, están escondidos tras sus trabajos, que piensan que porque tienen una vida pseudo normal, trabajan, no son adictos y sí lo son, ¿me entendés? Y de repente pasa a ser que la madre pone o naturaliza fumarse un porro con su hijo, con su hija, y no es así, pero eso pasa. ¿Se entiende? Es como que cada vez está más naturalizado el consumo de estupefacientes, como el mismo de alcohol y todo eso. Entonces yo creo que una de las cosas que se podía implementar, que se me está ocurriendo ahora, es charlas en lugares que sean empresas, que sean escuelas, que sean... Con respecto a eso, primero, antes de responderte, bienvenido, doctor Gabriel Flores, a la mesa de adicciones. Gracias por los aportes, también por las invitaciones a las actividades que vienen haciendo, que yo personalmente replico y algunos han ido y es muy interesante. Quería agradecerlo personalmente. Bueno, muchas gracias, una alegría estar con Diego, hemos trabajado muchísimo hace años y estoy muy contento por Maxi, por Grisel, son colaboradores voluntarios de nuestra ONG. Maxi tiene mucha experiencia, ha trabajado en el Club Comunicaciones, no sé si lo comentaste, así que perfil bajo y tiene mucha experiencia desde ese lugar. Y Griselda, bueno, una colaboradora, coordina y demás, así que tenemos un equipo hermoso de trabajo. Les quiero agradecer públicamente porque sin ellos uno no podría hacer tantas cosas, ¿no? Y me pone muy contento. Bueno, ante todo, estoy muy feliz porque salimos campeones, así que ayer estuve en la cancha, por eso estoy un poco afónico. Vamos a respetar las... Acá. ¿Estás muy feliz por qué? Porque salimos campeones. Bien, ¿Vos vamos, también? somos mayoría. ¿Vos? No, de Boca, pero bueno, nada. Hija de River, así que bueno, le vamos a dar. Juan Pablo, vos también estás contento porque salieron campeones, ¿no? No, Juan Pablo, no estamos contentos. Bueno, así que un poco la fonía tiene que ver con eso. Pero bueno, muy contento y en la facultad siempre nos enseñaron que
la prevención es más económica que la rehabilitación. Es decir, desde la salud pública siempre se supo que desde el punto de vista económico para el Estado, para la familia, para todos los estamentos, para el gobierno y demás, es muchísimo más económico la prevención, y allí está el foco, por eso estamos reunidos acá, la visión, y creo que tenemos que trabajar bastante, ¿no? Básicamente en el grupo etario que no empezó con la adicción. Tenemos que llevarlo a los 10 años, yo les diría 8 también. Actualmente la edad de inicio al consumo es 7, así que ya hay que trabajar a full desde chiquitos. Claro, entonces creo que ahí está el punto. En consonancia con esto y con lo que decía Maximiliano recién, Maximiliano, te comento, la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad, realiza de hace muchos años charlas, talleres en las escuelas primarias, secundarias, CPI, CESAT. La verdad que el trabajo que hacen es de a poquito ir convocando. A veces cuesta porque este tema no es fácil de abordar y de que participen, pero la verdad que yo que trabajé en la Dirección General de Mujer y en otras áreas, y he compartido trabajo con esta dirección en distintas gestiones y en ámbitos del territorio, se hace. ¿Cuesta mucho la participación de las personas? Sí, cuesta mucho. Pero en secundaria se hace. En mi época, cuando yo fui al secundario en el año, yo terminé en el 96, tengo 44, no se hacía. Pero quiero agregar algo, esto que dijo Aníbal, bueno, que dijo Aníbal es que se ponía como un país de tránsito, ¿verdad? No se y más con la época, lo que fue la época de los 10 años de Menem, o sea, donde llovía, pero te lo regalaban. Fue la época donde yo entré en consumo. Y después se fue, ahí fue donde empezó a naturalizarse. Y por eso no se daban charlas, me imagino yo que debería ser por eso. Bueno, antes yo quería comentar otra cosa, esta entrevista, es un poco como una entrevista que se te está haciendo, realmente me sorprendió, pero igual sabía que iba a haber orador hoy, o tenía entendido que iba a haber orador, que no pudo venir. Bueno, no Por importa. problemas tecnológicos no pudo participar la doctora Clara, quien se disculpó vía WhatsApp. Sí, bien. Bueno, en algún punto lo reemplazaste. Desde tu punto de vista, y que te quiero decir que me parece, comparto prácticamente todo lo que fuiste diciendo, pero quería aclarar que hay gente que no pasó por esos lugares de dolor que describiste vos, ligados a la pobreza, al destrato y demás, que se criaron en lugares con todo, y sin embargo, y que no les faltaba mango para nada, y sin embargo, tienen la problemática de enfermedad ¿sí? Y la está sufriendo. O sea que esto toca todas las clases sociales, etnias, religión, nivel cultural. O sea, no hace diferencia. Es lo que más nivela al ser humano con el ser humano, porque se mete en todos lados realmente. Cuando vos estabas así diciendo el trabajo que hacen, yo comparto lo que tu nombre es Maximiliano, lo que decía Maximiliano, pero no solo en los 90, en los 2000. Yo tengo hijos, tuve hijos de grande. Una de mis hijas, mi hijo tiene 26, cumplió, mi hija cumplió 25 hace poco. Siempre fueron a colegios del Estado, siempre, sacando uno de los jardines que iban para compensar el otro que era de medio turno, pero después estuvieron en el del sistema Lengüitas, ahí en Córdoba, en el Normal 1, que está adherido al sistema Lengüitas. También estuvieron, bueno, en universidades del Estado. Ni en la primaria, ni en la secundaria hubo una sola charla de prevención. Pero lo quiero aclarar,
porque esto está instalado, parece, del establishment, porque en una reunión que tuvimos desde el Cedronar en el año 2005, con el que era entonces ministro de Educación, Filmus, y estaba todo el Consejo Científico Asesor del Cedronar, se planteó esto. Y Filmus tenía la misma idea de que se trabajaba en prevención en los colegios, incluso que se trabajaba en verano. No. Y lo que se había hecho de mediación años atrás, no se estaba haciendo más, y además se había trabajado la mediación con iguales y se había sacado al docente del medio. O sea que la autoridad era el pibe chiquito en algunos colegios. O sea, por eso hablo de la insidiosidad y la desinformación que hay en todo esto. Con respecto a conocerte, encantado, Maximiliano, creo que te tengo visto de algún otro lado también. Yo trabajo en territorio desde hace mucho tiempo. No necesitaba conocerte a vos para saber lo que es, porque quizás yo pasé en algún punto donde estás vos. No se sabe. El hecho de que uno entre en recuperación y ande vestido de una manera determinada no implica nada, ¿no? Porque toca a cualquiera esta problemática. Que eso también sería un prejuicio, pero un prejuicio importante a trabajar, a tener en cuenta la empatía con el vestir, ¿sí? Es charlas de señores que yo los conozco y los respeto muchísimo, con saco y corbata y peinado a la gomina, es como echar flip. Nosotros acá estuvimos trabajando el tema de prevención, ¿sí? O sea, en realidad el punto era se había desarrollado espiritualidad, pero prevención estaba en discusión, porque, por ejemplo, hablando de fútbol, Maradona en un momento sale, que yo lo comenté otras veces, a decir, participó de una campaña en 2005, no, en la década del 90, pues, que era Sol sin drogas. Y cuando yo estaba trabajando en Mar del Plata en ese momento, verano, testé a gente de distintos niveles, y muchos decían, ¿y qué tiene de malo la cocaína? Si Maradona es Maradona, tomando cocaína, la cocaína no es tan mala. Entonces, más allá del escándalo, de que alguien se escandalice o que diga qué barbaridad, hay gente que pensó eso. Si estamos haciendo prevención, no es promoción. Y encima, un músico famoso salió a decir un chiste: sol sin drogas, drogas sin sol. ¿No? Porque la fiesta será a la noche. ¿Eh? Entonces, o no te subas que esto es un viaje de ida. ¿Y qué quiere el drogadito si no es un viaje de ida? ¿Sí? O sea, y el padre Pepe salió a hablar de que parecía que se estaba haciendo promoción en lugar de prevención. Y yo conocí drogas como, por ejemplo, el popper, por la información que daba un periodista famoso en televisión. Ahí me enteré que estaba el popper, que yo no lo conocía, si bien había un montón de gente que después les pregunté que estaban en recuperación, el popper no lo conocían, y me enteré qué era el popper, cuánto costaba, dónde se podía comprar. ¿Sí? Entonces, nosotros acá fuimos fijando líneas con el FODA, ¿sí? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, medio de hacer un pantallazo en qué lugares estábamos parados hoy y con respecto al 35. Y marcamos tres ejes importantes, que son deporte, educación, que ayer lo repetíamos en la dimensión social, anteayer, que no solo es enciclopedismo y sacar la raíz cuadrada al toque, ¿sí? Sino que es formar el ser humano, no solo Homo sapiens, seres humanos. Educación, deporte y arte popular. Sin entrar en discusión con el arte pituco. Arte. Pero señalamos el arte popular porque, digamos, en todos lados está. El que toca con cacerola y el que toca con violín toca con violín. O pinta con lo que sea, o saca las fotos, o baila. El arte es espiritualidad. Entonces es como llevar a la práctica lo que es promoción, en lugar de estar tomando, porque en prevención también hay una actitud como a la defensiva. Y en realidad acá no es defensiva. Lo que insisto, dicen las viejas, lo que se insiste se resiste. Lo que se insiste se resiste, dicen las viejas. Y es cierto.
Entonces, digamos, acompañar el movimiento, pero con cosas que promocionen y vayan más allá, como son estos tres hilos conductores. ¿Sí? Que esto ya lo venimos tratando. Y una lectura que además de la médica, que es muy importante, la psiquiátrica, que es muy importante, la jurídica, que es muy importante, incorporar las lecturas del campo popular social. Porque las lecturas son o psiquiatrizantes, entonces hablamos de salud y enfermedad, cuando en realidad no todo el mundo habla de salud y enfermedad, de este tema. Hay sectores que hablan de vicio. Y cuando uno va al diccionario de la Real Academia Española y lee qué es vicio, y después va al mismo diccionario y busca qué es adicción, y más o menos están definiendo lo mismo, che. No es tan distinto. ¿Sí? No es tan distinto. Entonces, digamos, como que los lineamientos, hoy yo venía acá a encontrarnos para poder trabajar estos temas concretos. Bueno, un gustazo escucharte a vos. Es muy importante lo que señalaba recién Diego, el tema de los medios de comunicación participando, que no nos lideren el tema, hablábamos del academicismo, hablábamos de ese sector tecnológico que termina diciendo que los diarios no los lee nadie, ¿sí? Los que toman decisiones todos tienen los diarios arriba de los escritorios, ¿sí? La televisión se sigue viendo a pesar de que se escapa porque asusta, ¿sí? La radio se escucha, los medios de comunicación social tienen que intervenir si el mensaje no tiene que ser para una franja etaria de gente joven, porque esto de la gente joven es quedarse con la lectura del siglo pasado en drogas. Hoy la gente llega a los geriátricos y tiene síndromes de abstinencia porque vinieron con el traguito de toda la vida o con la rayita, ¿no? Bien tanguera, y de golpe le cortaste la raya y lo metiste en un geriátrico, ¿sí? Entonces, ¿qué le damos? Y no se tiene en cuenta que en realidad lo que tiene que haber es una instancia de rehabilitación en el consumo problemático de sustancias, porque por ahí no eran tipos tampoco problemáticos que se les notara, pero sí sufrían la problemática. Aníbal, en esta consonancia que vienen, con respecto a que decían acá el doctor Gabriel, me voy a tomar, Gabriel, por favor, sí, te voy a decir Gabriel, el Consejo de la Niña y el Adolescente incorporó, recuerdan, a David Ríos para trabajar en los consumos problemáticos en edad temprana. Esta es una buena noticia, porque la verdad que tal cual, era el director de adicciones tal cual, antes de Jessica. Y con respecto al trabajo que decías vos, que desconocías con el tema de las charlas, la verdad que se trabaja hace ya más de 10 años, donde el gobierno de la ciudad, los dispositivos, los efectores, Aníbal, junto con la Defensoría, se armaron redes. No, Aníbal, sí, se trabajan en el tema de tratar de acercarle a la vecina, al vecino, a los adultos mayores, porque han ido hasta el centro de jubilados. La verdad que el laburo que hacen lo que pasa es que es invisible, y es un trabajo de hormiga. Si estuviera ¿no? en los colegios sería visible. Yo por lo menos, sin hacer una investigación participante, como tengo sobrinos, tengo hijos, estoy enterado. Y en los colegios no se veía nada de eso. Digo porque he participado, porque hemos trabajado la adicción junto con la violencia de género, que tiene mucho que ver, y con los noviazgos sin violencia. Hemos dado muchos talleres, hemos trabajado conjuntamente porque la adicción y la violencia van de la mano. Perdón que lo diga así, es un tema que no se puede dejar, no van... No, disculpa, difiero porque, pero bueno, es el espíritu médico, porque cuando salió la ley que era una enfermedad, el consumo de drogas, fue junto con el HIV, ¿sí? Salió la ley en el año 1995, la ley de HIV, incluido toxicomanías. Y quedó afuera alcoholismo, que recién salió en el 97. ¿Sí? O sea, ese acompañamiento, porque hay gente que es altamente espiritual y está colgada de la droga también. O sea, en eso acuerdo ahí. Lo que sí... y que se hicieron trabajos de sexo, sí, sobre educación sexual y demás, sí, absolutamente. Incluso mi hija la daba en la Villa 31. Pero lo que voy
Y si es anecdótico y vos estás enterada y yo no estoy enterado y él no está enterado, es lo que tiene que saber el gobierno de la ciudad. Como recomendación incluso diría. Está colgado las actividades en la página del gobierno de la ciudad. Les voy a compartir varios links de varias actividades, porque también se han hecho con los efectores que trabajan dentro de las sedes comunales, porque el servicio social, digo, hay un montón. Pero volviendo al tema este que nos compete, que estamos trabajando, digo, ¿cómo avanzamos para darle forma a una recomendación o proyecto de ley en el tema de la prevención, lo que ustedes consideren? Sí, por favor. Mira, de mi lugar, yo muchas cosas no lo sé, disculpen mi ignorancia, muchas leyes que ustedes están hablando no las sé, no estoy metido en lo que vendría a ser la política, entonces yo hablo del lugar que sé, o sea, y de lo que vivo y de lo que viví. O sea, todo esto que yo estoy tratando de aportar a esta mesa es lo que yo estoy, o sea, lo que viví, no solamente lo que padecí, sino la información que me llega a mí como adicto y estar metido en el ambiente. Por eso yo lo que puedo llegar a aportar es eso, que si bien el mensaje está, porque vos me estás diciendo que está colgado de la página, que es real, porque no voy a ponerme en contra, sino porque el tema es que yo no lo sé. ¿Se entiende? O sea, Estos espacios están buenos porque vamos intercambiando vivencias e información, digo, pero la idea de no solo compartir el espacio es trabajar, lo llevo a la tarea que nos compete, es trabajar en las cuestiones que competen a las organizaciones que integran el Consejo de Planeamiento, con el tema de ver si ustedes acuerdan y cómo van a elaborar esa recomendación, ese proyecto de ley, si consideran, desde dónde lo van a focalizar, de la prevención, cómo lo van a realizar. Esto lo van a dilucidar entre ustedes como organizaciones que integran esta mesa de adicciones. Yo igual después nos vamos a intercambiar, Maximiliano, contactos para pasarte información también, porque también me parece que hay otras cuestiones que no solo es la prevención, sino también para mí, digo, y esto no debería decirlo, Juan Pablo, pero queda grabado, pero no importa, digo, también el sostén de cuando vos te recuperás de una adicción, insertarte laboralmente, hay un montón de cuestiones que hay que trabajar, pero puntualmente la mesa está trabajando un montón, ha habido muchos disparadores entre eso, esto también se ha hablado, que te acabo de comentar yo, pero ahora puntualmente están trabajando en la prevención, ver el tema de cómo van a elaborar el documento de la recomendación, teniendo en cuenta que también hacemos planes estratégicos al 2035 y hoy estamos ya cerrando el plan de desarrollo económico y la innovación social con perspectiva al 2035, ¿no? Esto es para que lo veamos, así que los invito. quiero agregar algo más. Yo, bueno, estoy en el Club Comunicaciones, yo estuve muchos años ahí, estoy todavía, y desde mi lugar hacemos charlas a los chicos de las distintas disciplinas. Yo no sé si eso lo hace el gobierno de la ciudad o no, no tengo la menor idea, por lo menos en Comunicaciones no vinieron, que es un club que está en el medio de la capital federal. Digo, porque nos vamos a quedar en que sabemos, no sabemos. Digo, cuando un club, una organización, necesita algo del gobierno, una charla, o articular por determinados casos o situaciones, se acerca, llama y vienen. Y se pide formalmente. No va a veces el gobierno, la verdad que sí, digo porque me consta, porque también lo he hecho yo, como en mi trabajo anterior, salimos al encuentro, pero también depende si la organización quiere o no, pero no quiero entrar en eso de que sé, que no sé, porque la verdad que no avanzamos y nos quedamos ahí, y la verdad que tendríamos que empezar a trabajar el tema de la prevención, la elaboración. Bueno, entonces Dale. déjame agregarle, ya que estamos hablando de esto, y cada idea que se va tirando es un poroto más para ir sumando. En los clubes de fútbol, en los clubes en donde hay mucha pluralidad deportiva, donde hay mucha gente, es importantísimo,
¿Por qué es importantísimo salir a buscarlos, ¿no es cierto? Porque a veces los clubes capaz que no lo entienden que tienen que llamarlo, ¿me entendés? Capaz que no lo tienen conceptualizado, que tienen que llamarlo, porque tienen un montón de otras cosas. Por ejemplo, hay un montón de chicos que, por ejemplo, yo jugaba al fútbol en el club, yo jugaba al fútbol, y de repente empecé a fumar porro, empecé a hacer estas cosas y me fui para otro lado y dejé el fútbol. ¿Se entiende a lo que voy? Y hay un montón. Ahí, en ese sentido, disculpa que te interrumpa, Aníbal dijo los tres cosas importantes que son la base de lo que van a trabajar, es el deporte, la educación y el arte popular. Entonces, digo, estamos trabajando para armar una recomendación, es una política pública, es para que le llegue a las personas. Esto ya lo tenemos, ya sabemos que vos decís que no llegó. Bueno, él dice que no llegó. Bueno, a ver, ¿cómo hace para que, yo te digo que llegó, pero entonces, ¿cómo hacemos para que llegue, para que se enteren? A través de las recomendaciones o los proyectos de ley. Esta es la herramienta que tiene el Consejo de Planeamiento, donde las organizaciones que integran esta mesa pueden realizarlo. Esta es la herramienta, digo. La tenemos acá, usémosla, aprovechémosla. Me parece muy interesante y también la pluralidad de escuchar de parte del gobierno. Es muy importante esto. Voy a dar mi conceptualidad desde el marco teórico. Después vemos la implementación práctica. Sé que es un debate de ideas. Simplemente deseo aportar el marco teórico para pensar. La psiquis humana empieza prácticamente desde el momento de la concepción. Nosotros sabemos que la vida empieza en el momento de la concepción. Traemos los genes de papá y de mamá, y en el momento que se produce el cigoto, es un nuevo ser. En la 8ª semana embrionaria ya hay neuronas, y prácticamente todos los órganos están formados, y el sistema nervioso central también. Esto significa entonces que a partir de ese momento, el embrión y luego el feto tiene la capacidad de percibir el ambiente, tanto la realidad psicoemocional de la mamá, principalmente, como también del ambiente, del papá y demás. Ese embrión y luego el feto, fundamentalmente, ya es un objeto de prevención, porque ahí se está estructurando la psiquis. Hay recién nacidos que ya lo hacen con estrés postraumático. Es decir, no es necesario que salgan del canal del parto, o durante mucho tiempo se entendió que la estructuración de la psiquis empieza en los primeros 6 años de vida y demás. Hoy sabemos, desde la medicina, que ya la estructuración de la psiquis es muy importante. El 3er trimestre del embarazo, el feto piensa, ya se ha visto a través de la neurociencia, ¿no? No, antes. 8ª semana embrionaria, ya hay neuronas, ya está el tubo neural cerrado. La 3ª semana, el 3er trimestre del embarazo, ya hay pensamientos y emociones. Muy bueno, perdón que te interrumpa. Dale, por favor, Sí. interrúmpanme, por favor. Me parece muy bueno, porque cuando estábamos hablando de cómo va bajando la edad de iniciación, ¿sí? En algunos empezó a los 60 años, a los 50, ¿no? Conocieron el opio, qué sé yo. Pero otros habíamos empezado a ver que se daba la entrada a la adolescencia, y después fue bajando, y hace no mucho tiempo un bebé murió de sobredosis, que era de una chica que estaba en la puerta de la iglesia La Redonda, ahí en el barrio de Belgrano, cerquita sobre la calle Juramento, casi Cabildo, y le dio la teta, y le daba la teta, y claro, consumía la chica. También consumía cuando el bebé estaba chiquito, estaban en la panza. Entonces, no podemos hablar de sí. ¿Cuál es la edad de iniciación? ¿En la panza de mamá puede ser? Sí, en la panza de mamá también puede ser. La prevención tiene que empezar en la familia, en la mamá y en el papá. Cada una de las figuras, tanto del papá varón como de la mamá mujer, cada uno de ellos tiene una función principal en la estructuración de la psiquis.
nosotros hacemos el cerebro de nuestros hijos. Es como el barro en la mano del alfarero. Los papás y las mamás son o somos los alfareros del cerebro de nuestros hijos. Desde el momento de la concepción, no me quiero extender, pero si vamos hacia la genética, les diría que 7 generaciones para atrás tienen una implicancia importante en la estructuración de nuestras psiquis. Más allá de que en los cromosomas tenemos cromosomas y alelos de cocaína, de alcoholismo, de personalidades de tipo dependiente y demás, lo cual no es menor. No es menor porque ese individuo entonces ya va a tener una predisposición genética, que no significa que lo sea, pero el ambiente dispara ese tipo de información genética. Esto se llama epigenética, el ambiente modulando a la genética. Ahora fíjense ustedes hacia dónde tenemos que apuntar a la prevención, que sería transgeneracional. Prevención transgeneracional. Eso me salió recién, ¿eh? Eso debe ser inspirado por los goles de ayer a la noche. Por los goles de ayer a la noche, debe ser una inspiración ahí y todo eso. Bueno, muy bien. Entonces, una prevención transgeneracional, donde el ambiente tiene un factor fundamental. Se blinda a la persona del abuso de sustancias con una familia bien constituida. Básicamente, entonces, yo empezaría, o la ley tal vez, de protección, que sé que lo hay, de la mujer que está en embarazo, ya pensando desde la prevención. Es decir, sé que parte, y hay programas de la protección de la mujer, pero como bien decía Aníbal, tenemos que dejar también el concepto, a mi entender, de visualizar a las poblaciones de riesgo, a los pobres, a las poblaciones marginadas, porque cuando uno piensa en prevención está pensando en las poblaciones marginadas, pero esto trasciende todas las clases sociales, así que no podemos perder de vista esto en la prevención, porque es una cuestión estructural de la psiquis, y la psiquis traspasa todo tipo de clase social. Entonces, la prevención de drogas tendría que estar en la mamá, en el papá. Les decía, hoy entendemos que un neonato ya puede tener traumas profundos, los cuales van a predisponer luego al consumo de sustancias, porque la sustancia tiene la función de estructurar la psiquis del individuo. Ese individuo tiene una estructura yoica, dirían nuestros amigos psicoanalistas, una estructura yoica débil. Entonces, estructura también con ello. Es una columna en la cual se estructura. Bueno, y más adelante, si es una estructura débil, va a usar el consumo para poder tapar todas esas necesidades que no tiene ya el individuo, no tiene herramientas. Sí, Aníbal, por favor. Magnífico, estoy de acuerdo absolutamente. Incluso veía cuando dabas esas imágenes que las cosas a veces se perciben sin necesidad, ¿no? Como dice Almafuerte en un poema, la nieve, la azucena y el arminio pierden su nitidez al microscopio, ¿no? Ese afán del análisis, ¿no? Que desvirtualiza. Y yo nunca le pedí, no había ADN para saber cómo era la historia de si yo era hijo o no era hijo. Nunca sospeché de que no lo fuera. ¿Sí? No necesité un ADN. Y después la vida solita lo fue confirmando. Pero lo que quiero señalar, porque se había prestado, cuando se trajo el concepto de prevención de los hilos, ejes conductores, noté después que hubo gente que entendía que era hacer prevención en el deporte. En el deporte. Son dos cosas distintas. Vos hablaste de deporte y, por ejemplo, en la base de alto rendimiento, es increíble la cantidad de problemática de consumo que hay. Claro.
todo Por eso. estructurado. Es así, en las distintas actividades, si vos vas a la medicina, te metés con los anestesiólogos y decís que levante la mano el que no use derivado de la morfina, ¿no? Y no van a hacer mucho. Un poco en broma, un poco en serio, pero ellos mismos, y hablando de estadística, hoy se habla de un 50% de consumo, ¿sí? Que por ahí no es problemático, pero yo no quiero que me opere ese médico, ese anestesiólogo, ¿sí? Entonces, cuando se refería a definir estilos de vida de promoción de valores. Entonces, el arte es espiritual, son valores. La educación, conforme el ámbito cultural en el que estamos insertos, ¿sí? En China será de una manera, acá en este occidente polifacético será de otra, pero educación en pautas de vida, de alimentación, de solidaridad, de valores, o como se lo quiera llamar, pero digamos como que en la historia de la humanidad todo eso lo dieron las religiones hasta, digamos, la época del iluminismo, del romanticismo, se empieza a vaciar y se cambia por las ideologías, digamos. ¿Sí? Bien, ahora, la explosión del consumo problemático de sustancias empezó con el vaciamiento espiritual completo. Y sin hablar de religiosidad, ¿cuáles eran las pautas? ¿Sí? En las coincidencias del mundo occidental. Y el negar la realidad con la soberbia, la gula, la lujuria, la pereza, la ira, la envidia, la mezquindad, el egoísmo. Digamos, educar en esos valores, ¿sí? O no, o definir otros, hacer un contrato social. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que se decía acá de que esto tenga cura. Yo creo que no tiene cura. Creo que en la medida en que se deja de trabajar el camino espiritual, se va instalando algún otro modo de adicción. Entonces, cuando hablamos de prevención, o nosotros hablábamos de prevención, hacíamos referencia a promocionar estos estilos de vida. Deporte, educación, arte. Lo que no implica ir a hacer prevención puntualmente a un centro educativo, o a un centro deportivo, o a un gremio que está teniendo tal problemática. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Sí, y habíamos visto un poquito, el tema lo conversamos el otro día y un poco vuelve hoy. Porque qué piola que haya venido Maximiliano. ¿Por qué? Pues no lo habíamos planeado. Y justo hoy hablamos de ser prácticos. Y él nos cuenta lo crudo, que nosotros sabemos, pero a la mesa no habíamos. Claro, entonces, qué piola, ¿no? Y vemos la realidad de él y de la familia que hablábamos, ¿no? Donde tenemos que ir a lo práctico, ¿no? Ir por el aire. Y por otro lado, habíamos hablado el otro día también, esto de promoción de valores, y hablar de que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Hay valores que son absolutos, más allá de la realidad líquida hoy en día, de que todo es relativo, que el blanco es negro es blanco según cómo lo mira. No, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Drogarse y entrar en una adicción está mal. Es dañino para el ser humano, para su familia y para todo el ambiente social. Y por otro lado, no banalicemos el consumo. No, que la droga, fumate un porro, no pasa nada. Sí pasa. No, que la marihuana no afecta al organismo. Sí afecta. No, que no banalizarlo, ¿no? Porque hoy en día ya está introducido en algunos sectores. No, está bien, y viste, se drogan, viste, consumen sustancias, qué piola, en las películas, en las telenovelas, ¿no? En las novelas de los narcos. Los chicos antes jugábamos, en la época de los dinosaurios, nosotros jugábamos al poliladrón. No sé, vos, Gabriel, si te acordás de eso. Hoy juegan al narco y la novia del narco. Ya se institucionaliza lo malo como bueno. Entonces, si nosotros tenemos esa responsabilidad ante la sociedad, no la dejemos de lado, no terminemos en hablar en conceptos etéreos, que después no las bajamos a la práctica y no sirve de nada. Porque para eso no venimos, ¿no es cierto? Venimos para hacer cosas realmente efectivas, fructíferas y con resultados. Porque las vidas se pierden y no se recuperan. De acuerdo. Por ejemplo, en concreto, también sería el concepto de familia. Hoy día la familia que yo conocí no está más. Incluso lo de Cablevisión dicen, bueno, vamos, tengo turno para el día miércoles. ¿Y si no hay nadie en casa en ese horario?
¿sí? No está mal la abuela todo el día o la ama de casa todo el día, no. O sea, hay un concepto que la familia evolucionó y en muchos casos la familia pasó a ser, por ejemplo, el trabajo comunitario de la familia, reemplazo de la familia, trabajo comunitario como labura el grupo del Padre Pepe, que trabajan con la contención de la gente del barrio, ¿no? O sea, hay una red de contención amorosa. Pero la familia, si buscamos la familia que conocí yo, no está más. Y La verdad que es súper positivo todo esto que estoy escuchando y el compromiso que están teniendo ustedes y cómo en esta mesa de debate se está queriendo gestar, querer ayudar, ¿viste? Y cómo uno se retrotrae un montón de pasados, esto que es lo que dijo él, yo me acuerdo de la familia mía cuando era chico, que hoy gracias a Dios la recupere, esa familia de las mesas largas, ¿viste? Esa familia de las mesas largas, esas fiestas, que hasta Pascua se festejaba, ¿viste? No existe más, ¿me entendés? No sé. Bueno, pero la verdad es que no, eso a mí yo cuando recuperé todo eso, volví a sentir todo eso, volví a ver a mis tíos, a mi tía, eh, y voy a la casa y me acuerdo de esas cosas y realmente me es muy movilizante porque eso es parte del crecimiento del amor. Eh, con respecto también, porque voy a ir tomando un poquito de cada una de las cosas que dicen, esto que compartió Aníbal, antes de la gente que está acaudaladamente, que está bien, y también tiene problemas de adicciones. A ver, la base espiritual de todo esto es la familia, porque esa gente, capaz que esos chicos que crecieron con todo lo material, con todo, les faltó el amor. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces lo buscan de algún lado. O también está esto de que ya está implícito es normal drogarse. O sea, está todo tan transgiversado que es normal, que no es que es algo que estás haciendo y está mal, como dijo acá. O sea, nosotros sabemos que está mal. Ustedes que están trabajando en esto hace años, ¿me entendés? Y aparte son, como dijimos, son de otra generación donde hay otros conceptos de la vida. También está, a ver, está mal, imagínate que antes el concepto de la vida es laburar para hacer, cuanto menos labure mejor, la ley del menor esfuerzo. Entonces, se fue transgiversando todo. O sea que es un todo lo que hay que abarcar. No es tan fácil, ¿viste? Pues yo sé lo que vos estabas diciendo, cómo podemos abarcarlo. Estoy pensando, mientras van hablando, estas marchas que se hacen a veces, que se hacen marchas de los sindicatos, y vos ves las marchas, están todos tomando vino, ¿me entendés? Entonces, tomando vino, ¿entendés? Y fumando marihuana, tomando vino. Entonces, pues sí, son todos trabajadores, pues no te lo dejan de ser trabajadores. A ver, no estoy en contra a ver, ellos son tipos que laburan. A ver, no intentamos acá dar ejemplos de situaciones, sino empezar a ver el marco teórico y el fundamento para armar las cuestiones estas de in situ, de territorio, de trabajo. Cada uno, digo, porque también yo lo tengo de 36 años, digo, cada uno tiene, y con toda esa experiencia, darle una forma, está bueno, digo. Veamos cómo podemos hacer, vuelvo de vuelta, los vuelvo a traer, cómo elaborar, cómo comenzar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una recomendación? ¿Un proyecto de ley? O digo, estamos trabajando en el plan, viendo la evaluación del monitoreo de las metas y las acciones del plan estratégico que se hizo al 2035 en el año 2017, que lo elaboraron las organizaciones, que se está ahora trabajando para ver proyectos de ley y todo. Y lo mismo pasa con el proyecto de traer proyectos, por ejemplo, para el Plan de Desarrollo Económico y la Innovación Social. Digo, por ahí Maximi no está tan integrado ahí. Pero volviendo a esto, a la mesa de adicciones, digo, ¿cómo le vamos a dar forma a toda esta experiencia que es muy rica, muy interesante, que compartieron? Pero la verdad que hoy, al venir Maxi, vuelvo a destacar, y en su doble rol de vida, nos aporta mucho. Pero digo, ¿cómo podemos plasmarlo para llegar a esas personas a través de nuestra herramienta, la cual tiene el Consejo de Planeamiento?
como usted no, Sandra, tuteame por favor. Como digo yo, la herramienta acá es armar un proyecto de ley o una recomendación. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una recomendación para que sepas. En discapacidad se presentó por Faciera una recomendación sobre contenedores accesibles para personas con discapacidad. Te doy un ejemplo para que te ubiques en tiempo y el espacio y con respecto a esto. Es que las personas con silla de ruedas no pueden ir a, digo, hay una ley, se trata de que las personas con discapacidad sean independientes, y hay una ley de accesibilidad en la ciudad de Buenos Aires y también a nivel internacional. Pero no puede acceder para tirar la bolsa de residuos. Así, claramente. Entonces, desde una organización como Faciera, que integra el grupo de discapacidad, trajeron esto, escribieron y armaron, y nos juntamos con el área y lo vamos viendo. Hoy tenemos la suerte de que el área haya hecho la devolución y diga que en los próximos pliegos lo van a tener en cuenta, porque estuvieron ahora llegando a la ciudad de Buenos Aires los nuevos contenedores para que la gente tire, por ejemplo, los húmedos, o sea, los residuos húmedos, los reciclables, etcétera. Digo, ¿cómo nosotros, o como ustedes, mejor dicho, y yo colaboro acá, podemos darle forma, entendiendo, digo, que la adicción no es algo que hay que dejarlo pasar tan así por arriba, pero también que hay una necesidad social, económica, cultural, digo, la cual nadie de quienes están acá integrando la mesa desconocen. Entonces, ¿cómo podemos darle forma a eso? Mira, escuchándote, creo que venimos trabajándolo desde un principio con propuestas concretas en las que esto que acabo de mencionar de los ejes conductores no es moco de pavo. Esto de que tenemos que definir que determinados términos tampoco es moco de pavo. Que veamos que si hay concepto de cura o no, de sanación, porque cura es que yo podría, si soy alcohólico y entré en recuperación, los programas que decía Maximiliano, podría tomar alcohol si tengo, qué sé yo, 10, 15, 20, 40 años sin tomar alcohol. Y bueno, en esos programas está que no hay cura, hay recuperación. Otros plantean que sí, el programa Andrés creo que era uno de esos, que al año de no tomar brindaban con una copa de vino. O sea, son los criterios con los que nos encontramos. Para unos es vicio, religiones concretas. Hay que abarcar todo, porque lo que se está haciendo son las bases de un contrato social, digamos, donde participamos todos y todas. Claro, también va a estar la excepción. ¿Sí? Todo lo que estemos de acuerdo con el diálogo y con la construcción. Si Claro, viene con esto de la insidiosidad, tampoco somos tontos. Sabemos de la guerra del opio, sabemos de lo que pasó desde 1830 para acá, la guerra, voy avanzando porque vos te extendiste un rato y yo ya veo que es la hora de cierre, entonces quiero hablar de los temas, porque yo te escuchaba vos y parecía que no hubiéramos hecho nada. Y estuvimos haciendo, yo te escuchaba a vos, A ver, yo Aníbal, te escuchaba a vos, Aníbal, y perdón, parecía Aníbal. que con que estuvieran colgados No, en un escritorio, Aníbal, esas cosas se hacían, no. y esas cosas no se están haciendo. Perdón, Aníbal. Todo esto son aportes. Perdón, Aníbal. Por favor, estoy al lado tuyo, te estoy escuchando. Yo también te estoy Por escuchando. favor. Yo no estoy diciendo que no se trabajó. Yo estoy diciéndole cómo Yo le te vamos escuché, a dar yo te forma. escuché. ¿Me dejás terminar el Dale. concepto? En la definición de estos temas, ¿sí? Estamos hablando, son para anotar, entiendo que ustedes los coordinan, y que tienen que surgir con un sesgo, que es una propuesta, un sesgo de la mesa, no del Consejo de Profesionales de Sociología, ¿sí? O de la agrupación tal o de la agrupación, no, digamos, tiene que ser una elaboración de conjunto. Ese va a ser uno de los puntos. Y lo otro es, por ejemplo, a nivel de recomendaciones, las actitudes que se tutean con el abandono de personas, como por ejemplo el que murió, bueno, yo habíamos puesto acá, lo colgué incluso, tremendo, pensar que se prioriza el derecho a la libertad por sobre la salud,
que se prioriza el derecho a la libertad sobre la salud en alguien que está atrapado por una enfermedad que le impide dejar de dañarse, es una manera de encubrir el abandono de persona y ocasionar daño al cuerpo social. No es cierto que es libre alguien que tiene bloqueada la capacidad de discernir. Esto tiene que estar claro en la ley de salud. ¿Sí? O sea, y creo que son los aportes a hacer. Pero bueno, habrá que ver qué piensan otros sectores. Por ahí no todos están de acuerdo con esto. De hecho, algunos piensan que esto es autoritarismo, que hay que analizar cada caso en particular, y si analizamos mucho cada caso en particular no vamos a hacer nunca nada. ¿Sí? Porque entonces no. Hola. El tema de que el adicto no se cure, eso es obsoleto para la ciencia. Eso no tiene ningún asidero científico hoy en día. Así que eso también cambia el paradigma de la prevención y de la rehabilitación, pero no me quiero extender a eso. Eso es obsoleto absoluto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Segundo lugar, para ir a lo práctico, tenemos que, como bien decía Aníbal y demás, hacer una campaña de levantar la autoestima del pueblo, en este caso argentino, en donde hay una suerte de decepción generalizada, donde no hay esperanza, cambiar ese discurso. Porque si yo sé que esforzándome, trabajando, que el país me da oportunidades, entonces cambia la psiquis de la persona, ¿no? Entonces, ahí me da la impresión que tenemos que apuntarle. Nosotros tenemos un centro de salud mental ahí en Villa del Parque, y lo que le digo a mis pacientes que vienen con cuestiones de adicción, le digo, mira, te vas a dar cuenta que yo de adicción y de drogas no te voy a hablar. No me interesa, porque ¿qué me vas a contar? Lo que yo ya sé, cuánto consumía, no me importa. Perdón que les hable así, no me interesa. Yo no te voy a hablar. Y en las charlas de prevención no le voy a hablar a los pibes que la droga les hace mal, porque ellos saben que les hace mal, no le voy a hablar. Entonces, aunque parezca contradictorio, en los talleres y demás de prevención, tenemos que hablar del ser, pero desde el punto de vista de la esperanza, de la proyección, de la positividad, de que todo se puede, de que no es la única realidad que el individuo vive, y esto no estoy pensando únicamente en las poblaciones vulnerables, sino en todas las poblaciones. Ahí tenemos que reforzar, a mi entender, y darle ese eje. Hablemos menos de droga, porque todo el mundo sabe, no le vamos a ir a contar a nadie el tema de la droga. Tenemos que hablarle de lo que les decía, ¿no? Potenciar. Y decirles esto, mirá, queremos la prevención de drogas, pero no te vamos a hablar de consumo. Te vamos a hablar de las posibilidades ciertas que tenemos como persona, pero a todas las edades, y que los papás y en la familia, y básicamente en la mesa familiar, que es el lugar primario de la prevención de drogas. Lugar primario de la prevención de drogas es la mesa familiar. Dame un segundito que termino el concepto. Donde la voz del papá varón, ya desde el punto de vista de las neurociencias, el tono de su voz estructura la psiquis del chico, lo cual hace que no necesite drogarse. El papá, en eso, yo le digo a mis hijos, en la cena, donde cuando comemos, trato de tener alguna cena en conjunto, no hay celulares, no hay televisión, no hay nada, y en donde mi rol como papá tiene que ser transmitir los valores, los consejos y demás, porque yo sé que mis hijos tienen toda la semana siendo influenciados por todo lo que ya sabemos, y yo tengo apenas media hora. Entonces no puedo perder media hora en nada. Eso, entonces, ahí es estratégico. Si no está el papá en el lugar, la mamá tiene que tener esta concepción, obviamente que la mamá le aporta el amor, que es fundamental, que ya sabemos que es estructural. A mí me da la impresión entonces que tenemos que hablar menos de droga. Menos de droga. Sí, a ver, nos presentamos como una entidad de dimensión de adicciones, por supuesto, en el marco, pero
darle el eje de la construcción de la psiquis del individuo y esta potencialidad infinita que el ser tiene, lo cual no necesita la droga. Totalmente de acuerdo con eso, y apuntamos ahí con lo de deporte, educación y arte, porque realmente es darle entidad. Si quiero trabajar la soberbia, la tengo que trabajar desde el otro lado, ¿viste? De la humildad, desde la admiración. Está perfecto. Lo que quería preguntarte, porque yo recién decía de cablevisión, ese concepto que vos hablás, y yo estoy de acuerdo en casi todo, ¿sí? En sufrir en carne propia ese poquito tiempo que tenía, porque yo trabajaba y venía, peor del país, y finalmente cuando yo llegaba era la gorra. Y el día que nos separamos, bueno, en casa se tenían que hacer la cama y demás, bueno, la encontramos fácil la solución. Después no querían venir a casa. Bueno, después pudimos reconstituir el tema, ¿viste? Claro, tampoco la gorra, ¿no? Porque era como que además quería aprovechar el tiempo perdido, todo el tiempo, ¿viste? Transmitiendo. Y bueno, aflojé y todo cambió. Y hoy el vínculo cambió y está todo peor. Pero el asunto es que la familia de la que estás hablando, en las grandes urbes como Buenos Aires y el Interland, como es el AMBA, no está. No está, aunque estén, no está porque están laburando, la mujer consiguió trabajo, el tipo por ahí está con tales problemas o hace changa, y si no, no está. Están los tuyos, los míos, los nuestros, o la soledad también. Entonces digamos que ese concepto de familia, de transmitirlo, sería ver cómo transmitir lo que vos decís sin encasillarlo a la época de la corbata, digamos. Excelente, exactamente. Por eso tenemos tanta droga. Por eso tenemos tanta droga. Porque justamente el elemento central de la prevención no lo tenemos. El Estado, que hace un trabajo muy bueno, no puede suplirlo. Apenas puede colaborar y mitigar esta cuestión, y me parece bárbaro. Pero sí, como vos decís, acá se complica la cosa. De todas maneras, la oportunidad, como bien vos hacías, del papá y de la mamá, es no perder el tiempo. Es decir, permanentemente enseñar, y hoy con los celulares también, como sea. Yo trabajo más o menos de 9 a 10 de la noche, aproximadamente. Entonces, pero sí busco los puntos de contacto y me la rebusco. Hay que hacer el esfuerzo. Tiene que estar en el top de la prioridad, porque lo voy a llevar al terreno económico, no sé si decirlo, pero ganamos plata. Prefiero, me sale más económico invitarlos a una parrilla que tener que pagarle un terapeuta o un tratamiento de adicciones. Entonces ahí trabajar con el papá. Yo le digo la verdad, haría mucha prevención en el papá y la mamá, muchísima, ahí diciéndole, señores, ustedes son el agente primario de prevención. Y después, obviamente, darle la información a los pibes que ya saben todo. No me quiero extender. Sandra, una consultita, ya está todo preparado, teníamos hasta las 12, dos vecinos y organizamos todo. Sí, y cerrando una cosita, Sandra, lo que preguntaba un poco a Aníbal. Nos habían convocado hoy para el tema de hablar sobre definición y qué teníamos que aportar, la situación de prevención y de leyes de Cava, para ver, estamos haciendo un monitoreo, Aníbal, que era el PODA, de ver todo lo que es ese tema, definiciones y aportar a una cultura preventiva, ¿no? Hoy ya es la última reunión del año, por lo menos lanzar una de las definiciones, ¿qué les parece a ustedes? Porque algo habíamos concretado en eso, como para retomarlo, no sé si sería febrero, ¿cuándo vuelve el COPE? La idea es marzo. Marzo. Bueno, marzo. que nosotros lo trabajemos individualmente, porque si no un poquito hoy fue positivo que venga Maximiliano. Para mí Pero fue genial. Pero la temática la conocemos hace tiempo, entonces Tal cual. poder, aunque sea hoy, mandar el disparador, que estemos trabajando todos los que vinimos y los que no vinieron estos 2 meses, enero y febrero, que igual trabajamos, ¿no? Para cuando entremos en marzo ya tener algo
como decía Aníbal, consensuado desde acá, ¿no? ¿Qué es? Es el análisis del FODA, las definiciones, trabajar en prevención, abordando ideas y con este monitoreo de qué es lo que se ha venido haciendo y qué faltaría hacer, ¿no? Tal cual ahí, para ir cerrando, digo, porque la verdad que se extendió bastante la reunión, pero fue muy productiva, muy bueno esto de poder intercambiar pareceres y opiniones. Bueno, la idea es esta, armar. No, les quiero aclarar algo, nos pasa con la mayoría de las organizaciones. Es de marzo a diciembre el trabajo presencial, en este caso por la pandemia ha sido virtual. Hoy podemos darle un cierre también a la propuesta de ustedes presencial, pero siempre siguen trabajando. Nosotros también, comunidad, seguimos trabajando enero y febrero, no es que nos vamos a casa, digo. Obvio que alguno tiene vacaciones, pero siempre el equipo está reemplazando y estamos todos enteradas y enterados del trabajo de cada una de las mesas, grupos o dimensiones. La idea es que, bueno, si ustedes por ahí no nos vamos a poder reunir, pero armar un drive, colgar en ese drive información, podemos compartir, yo armo si quieren la carpeta, como para que vayamos subiendo y vayamos trabajando, donde ustedes puedan revisar, aportar, modificar o lo que ustedes consideren, como para no ir perdiendo esto tan rico. La verdad que hoy fue muy rico porque la experiencia de Maximiliano le dio todo un cambio que la verdad que me parece que hacía falta, porque vinieron funcionarias y funcionarios y todos trabajamos in situ, pero nunca tuvimos este doble rol, el doble rol de una persona que está en recuperación y que la verdad la valentía de venir y decirlo y compartirlo. Por ahí individualmente cada uno lo habrá escuchado en su vida y habrá trabajado. Particularmente yo he ido a los grupos de Naranón como familia, me ha tocado estar de cerca. Entonces conozco toda la transición, las madres del Paco también, porque una tiene trabajo territorial y también y social. Pero digo, la verdad que me parece que fue muy rico. Disculpen si hubo algo que por ahí no me expresé ahí, que incomodó a alguien. Mil disculpas, no fue mi intención. Es muy difícil coordinar y a veces que no te atraviese la realidad y la experiencia, ¿no? Es como que te retrotrae por momentos también. Pero bueno, una trata de, cuando coordina, tener esta distancia óptima. Pero volviendo al trabajo, a la tarea, por ahí lo que podemos hacer para ir cerrando, armo un drive, para también lo compartimos. Yo les he compartido la información a todos, armamos ese drive y vamos subiendo ahí. Igual, digo, volver a los 3 ejes, esto es muy importante, los 3 ejes, que para mí me parece que es la guía para poder empezar a trabajar. Aníbal. Sí, yo, digamos que esto tiene carácter. Si estuviéramos en la dimensión, te diría que estoy de acuerdo desde la dimensión, ¿sí? Desde el concepto de lo que es la dimensión, como las comisiones. Pero al ser una mesa de trabajo, ¿sí? El tema es que es la resultante del grupo. Si yo entro a mandar drive, ¿sí? Va a monopolizar el que tenga más capacidad. Otra cosa es la elaboración de la mesa. Y bueno, dejémoslo para marzo. Para entonces. marzo. Pero sí saber esto, el FODA, los 3 ejes, ¿no? Que lo vayan preparando definiciones para traer a la mesa, ¿no? En la primera reunión. ¿No? Y con ese concepto de cultura preventiva. ¿Qué es para nosotros el tema de la drogadicción? ¿Es una enfermedad? ¿No es una enfermedad? ¿Con qué criterio nos vamos a mover? ¿Es un vicio o una enfermedad? ¿Qué es prevención? ¿Qué es espiritualidad? Porque había un flaco, ¿cómo se llamaba ese? Sí. No te voy a preguntar qué José. Primero. Sí. Bueno, había un flaco que viene del rock, un rockero famoso, que no me acuerdo ahora el nombre, que decía, los que venimos del infierno, la religión es para lo que le tienen miedo a la muerte, al infierno, perdón. Los que venimos de ahí, vamos por la espiritualidad. Y creo que estamos en una buena época, con COVID y con todo, que estamos surgiendo a niveles que son, bueno, ok, definamos. Cuando nosotros decimos que, porque daba por sobreentendido en un momento que por ahí LGTB, todo bien. Pero después Q, ¿está? ¿Cómo es? Y después, y más. ¿Y qué es y más?
¿O estamos abriendo las puertas al cielo o estamos abriendo las puertas a dónde? ¿Sí? O sea, al cielo como metáfora, claro. Bueno, entonces, damos por finalizada. Gracias por allá los compañeros de ahí de la unidad que están ahí. Gracias Juan Pablo, gracias Cristian. Feliz año nuevo. Ahí está Cristian que está por aparecer, creo. Ahí está Cristian. Gracias Cristian por acompañarnos siempre en la mesa de adicciones y todo lo que venimos haciendo. Y a Juan Pablo, bueno, desearle feliz año nuevo y que sea próspero y con salud, y que podamos seguir encontrándonos y pudiendo debatir, consensuar, y la verdad que aporta un montón. Gracias, gracias Maximiliano, gracias, gracias. Felicitaciones por el trabajo. Saludos, que disfruten ahora del almuerzo. Disfruten el almuerzo. Gracias a todos. Yo quiero decir que hay un olor espectacular acá, ni se dan cuenta, la virtualidad eso todavía no lo pudo llegar. Gracias. Chau, chau. Hasta luego.